superficiales y las micosis profundas. Dentro de las micosis superficiales tenemos la que es muy común en nuestro consultorio odontológico, que es la candidiosis o candidiasis o moniliasis, también la suelen llamar. Esta está producida por un hongo, que es la Candida albicans, que hay gran cantidad de Candida albicans, numerosas especies, siendo la más conocida de cándidas, mejor dicho, la Candida albicans, que es la que se encuentra en la cavidad oral. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma se encuentra en la cavidad oral? En la cavidad oral se encuentra de forma saprófita, es decir, que integra la flora normal que tenemos en la cavidad bucal. Esto está tanto en la cavidad bucal como en el tracto digestivo y el tracto genital. Y puede también estar en el tracto respiratorio o en el tracto urinario, sobre todo en los pacientes que se encuentran con sonda, con tratamientos de sonda. ¿Qué pasa con la candidiasis, con este hongo? Este hongo, mientras está en la boca y estamos todos en equilibrio, es inocuo, no ocasiona ningún tipo de lesión, nada. Pero ante ciertos factores hacen que este hongo se aumente en cantidad y en patogenicidad y pueden provocar patologías en la mucosa bucal, en el tracto digestivo, en el tracto genital. A nosotros como odontólogos, ¿qué nos va a interesar? La mucosa, las lesiones patológicas a nivel bucal. ¿En qué caso este hongo se vuelve de saprófito a patógeno? Generalmente cuando hay alteraciones en la mucosa, o sea, alteraciones locales, o cuando hay problemas a nivel general, alteraciones a nivel general, en enfermos de SIDA o en pacientes que son diabéticos, cuando hay un uso excesivo, cuando se tratan, por ejemplo, lesiones infecciosas varios días con antibiótico. Esto hace que disminuyan las bacterias y que el hongo ahí aumente y se rompa el equilibrio que hay entre digamos, el medio ambiente bucal, y el hongo se vuelve patógeno. También en enfermedades generales como en leucemias, en anemias, en factores que son fisiológicos como el embarazo, pero que hay una ruptura del equilibrio y hace que aumente la patogenicidad. También en intoxicaciones alcohólicas, en fumadores crónicos. Y lo que es importante para nosotros también reconocer son los factores locales como serostomía, prótesis mal adaptada, la falta de higiene o el exceso de la misma, en pérdida de la dimensión vertical, lesiones erosivas o el hábito de fumar por acción mecánica, no por acción química de la nicotina, sino por acción mecánica del calor. Importantísimo entonces hasta acá, lo que vimos hasta acá, es que este órgano, este hongo que es saprófito por factores tanto locales o generales, puede volverse patógeno y producir alteraciones a nivel bucal. Estas alteraciones a nivel bucal se pueden presentar de distintas formas clínicas. ¿Qué quiere decir esto de formas clínicas? Distintas formas anatomoclínicas. La forma en que se va a manifestar y la que nosotros vamos a ver. Yo le estoy recalcando esto por lo que veo en la clínica cuando le dificulta a ustedes reconocer el tipo de lesiones. Ustedes, para reconocer el tipo de lesiones, o que hay algún tipo de lesión en la boca, tienen que conocer cómo es la parte normal de la boca.
cómo tiene que estar el epitelio, la mucosa normal, para saber cuándo existen alteraciones y cuáles son esas lesiones elementales primarias y secundarias que vamos a encontrar. Por eso ustedes se van a dar cuenta que todos los docentes de la cátedra hacemos y recalcamos la importancia de conocer las lesiones elementales para saber después poder reconocer alguna patología. Las formas clínicas, entonces, tenemos la pseudomembranosa, ¿cuál va a ser la lesión elemental? Una pseudomembrana. La eritematosa, que va a ser un eritema con una erosión, que llega a una erosión, y la hiperpláxica, que va a ser un aumento de tamaño, volumen en la zona. Ya vamos a ir viendo eso a medida que vamos avanzando. La lesión, entonces, en la pseudomembranosa, vamos a tener que es una pseudomancha blanquecina. Digo pseudomancha porque ustedes van a ver como algo blanco, como una mancha blanca, pero la misma, si ustedes intentan raspar con el borde del espejo, con un bajalengua, en algunas ocasiones con una gasa, hacen que esa membrana, que es una pseudomancha, se desprenda. ¿Dónde se va a localizar? Se va a localizar en cualquier sitio de la lengua, de la boca. En general puede estar en el paladar, en la mucosa, pero es más frecuentemente en la lengua y en niños. Que se da esta forma anatomoclínica pseudomembranosa. ¿Hasta acá vamos todos bien? ¿Van entendiendo? Sí, doctora. Bien, escucho ahora bien. Ustedes, este teórico que yo estoy dando ahora, ustedes lo tienen ya en el aula. Por eso a mí por ahí, hoy como no me funcionaba el micrófono, intenté empezar la clase para no estar en silencio, pero a mí me importaría si alguien que escuchó el teórico y leyó algo, tiene alguna duda, algo que podamos transmitir para que sea más, digamos, productiva esta clase y no un simple repetir lo que ya está en el aula virtual. Por eso le doy un minutito a ver si alguien quiere abrir su micrófono y consultar, hacer una consulta o seguimos. ¿No hay consultas? Bueno, sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo se va a realizar el diagnóstico de esta forma anatomoclínica de la candidiosis? Por un examen clínico. Generalmente se hace ya el diagnóstico clínico, como es tan característica la membrana blanca, pseudomembrana blanca que se desprende, ya podemos decir, esto es una moniliasis, una candidiosis. Pero podemos corroborar con exámenes complementarios, que es el examen directo, se hace el examen directo de las levaduras del hongo que vamos a encontrar o se hace un cultivo de hongos. Eso habrán visto ya en microbiología cómo se hacen los cultivos. La forma eritematosa, que era la otra forma de presentación, son manchas rojas, únicas o múltiples, y pueden cubrir grandes extensiones. Generalmente se presentan en paladar y en lengua. Pueden existir en toda la cavidad bucal también, toda la mucosa, pero es muy común verla tanto en la lengua como en el paladar. El paciente, ¿qué nos va a decir? El paciente va a manifestar que tiene una sensación de quemazón o dolor inclusive al ingerir alimentos calientes o picantes o ácidos. El diagnóstico también va a ser clínico. La candidiasis eritematosa, y acá está muy linda representada en esta diapositiva, que es una candidiasis subprotética, es decir, el paciente que usa la prótesis generalmente no la higieniza bien,
no se saca, entonces eso hace que actúe en forma mecánica, produciendo un aumento en la patogenicidad de este hongo y produciéndose la patología. Vamos a realizar, acá hay otra imagen clínica también de un portador de prótesis. Y llegamos a la otra forma, no sé si quieren ya que le dé el tratamiento de las anteriores y después vamos a ir así. Por ejemplo, en estos casos, Sí, ¿qué por vamos a favor. hacer? En estos casos, por ejemplo, que nosotros vemos que el paciente tiene la prótesis, le pedimos que nos muestre la prótesis. Porque esto, como para que recuerden, cuando empecé a hablar, dije que el hongo siempre se encuentra en la boca y ante determinados factores se vuelve patógeno. Entonces, para el tratamiento, aparte de un tratamiento específico que ya van a ver cuando lo hacemos, lo principal en estos casos es eliminar la causa que está provocando la enfermedad. En este caso es la prótesis, porque se ve, está ahí, está la prótesis y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al paciente mirar la prótesis, ver cómo está la higiene, recomendar la higiene de la prótesis, higiene de la boca en este caso sobre todo. En la anterior no, porque un paciente que tiene la boca, probablemente lo único que haga este paciente es no sacarse la prótesis y no lavarla, aunque aparentemente la prótesis todavía está aparentemente limpia acá en lo que se ve en la foto, digamos. Pero sí se puede recomendar al paciente y se debe recomendar que haga una correcta higiene, colocar la prótesis a la noche en un vaso con 2 gotitas de lavandina, higienizarse bien la boca y descansar por algunos días. Es muy probable que en estos casos sean pacientes adultos ya desdentados, son ancianos generalmente, que tienen otros factores de órdenes generales que hacen que esto llegue a esto. Acá vemos la prótesis bien, vemos que la boca tiene una candidiasis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recomendarle que se haga un control clínico también para ver si no hay diabetes, si no hay hipovitaminosis, si no hay otro tipo de alteración que también está sumado al factor local de la prótesis para que se produzca la enfermedad. ¿Alguna consulta hasta acá? Seguimos. Otra de las formas anatomoclínicas que dijimos es la forma hiperplásica. Estas son lesiones, como lo dice la terminología hiperplásica, hay un aumento de tamaño y son entonces elevaciones circunscriptas, rosas o rojas, que pueden ser de superficie lisa o superficie rugosa. También el color va a depender, pueden ser que estén alternadas con zonas blanquecinas o blanco-amarillentas y se localizan generalmente en las comisuras labiales, el dorso y borde de la lengua o el paladar. Acá tenemos, por ejemplo, si ven acá, acá está que tiene una prótesis totalmente mal adaptada, no es la forma correcta, digamos, de hacer una prótesis. Y acá tenemos lesiones compatibles con una candidiasis. En este caso, bueno, de esas 3 formas anatomoclínicas tenemos el otro tipo, que es la candidiasis que se asocia a una leucoplasia. Distintos autores, y hay controversia en esto, que aparece primero, si aparece la candidiasis, después la leucoplasia, aparece la leucoplasia y se instala la candidiasis, o concomitan los dos. Pero sí es común ver en pacientes que tienen mala higiene bucal, que son fumadores crónicos, alcohólicos, que producen lesiones que son lesiones blancas, que ya la van a ver, la van a estudiar más adelante cuando se vean lesiones premalignas,
estas lesiones blancas, que son manchas o placas blancas que no se desprenden al raspado, pueden estar concomitantemente con pseudomembrana, con erosiones, porque hay una concomitancia con la candidiasis. Se localizan generalmente en la zona retrocomisural, se queratinizan y producen verdaderas placas ásperas, rugosas. ¿Está? Bueno, acá vemos otro tipo de hiperplásica, que es la moniliasis comisural, que en estos casos la hiperplásica se transforma en una queilitis comisural producida por moniliasis, digamos, que vamos a encontrar que hay lesiones rojas y lesiones blancas, grietas, fisuras, aumento, elevaciones en esta zona también, y se da generalmente en personas adultas mayores que han perdido o desdentados totales, que no se han hecho prótesis, perdieron la dimensión vertical, y el escurrimiento de la saliva en la zona hace que se produzca este tipo de alteraciones. También en pacientes que padecen hipovitaminosis B. Como dije, en este caso el paciente va a manifestar dolor al bostezar, o le molesta o sangra cuando tiene grietas, y el diagnóstico va a ser clínico. Como ustedes pueden observar, clínicamente ya son lesiones características de la lesión. Entonces, como les dije hoy, vuelvo acá, es fundamental en una primera instancia eliminar o controlar el factor que desencadenó la enfermedad, ya sea de orden local y de orden general. En nuestro caso como odontólogos, nosotros nos vamos a encargar de corregir los trastornos de orden local, pero sí, por eso es importante la historia clínica, los antecedentes, como decimos en la cátedra, en los prácticos, les recalcamos, sí podemos y debemos recomendarle al paciente consultar con el clínico, realizarse un examen clínico. Por ahí el paciente nunca se hizo un análisis de glucemia, no sabe si es diabético o no, y son factores que contribuyen a que se produzca la patogenicidad del hongo. Una vez hecho este tratamiento de ajustar tanto los factores locales como los factores generales, generalmente corrigiendo eso se elimina la enfermedad, la patología. En otros casos necesitan tratamientos locales. ¿Cuál es el tiempo? Generalmente yo lo que aconsejo a los pacientes ahí en la clínica y tanto en el trabajo por fuera, cuando lo hacía, ahora ya estoy retirada, son eliminar la causa, control a los 7 días, y ya lo que son mis alumnos saben, porque ya lo hicimos, esto ya han llevado pacientes, hicimos, corregimos los factores que vemos si son muy grotescos, como la higiene, por ejemplo, y le recitamos al paciente a los 7 días. Si a los 7 días vemos que mejora, ajustamos más eso. En el caso de que no haya mejorado, que siga igual, corrigiendo todo eso, podemos medicar. ¿Cómo se medica? Con antimicóticos tópicos. Antimicóticos, y voy a recalcar antimicóticos porque muchos dicen que le ponemos corticoide y ahí el hongo se vuelve feliz porque es como que le den azúcar a los que somos dulceros, digamos. Entonces, topicaciones con antimicóticos, con nistatina de 500.000 unidades internacionales cada 6 días, cada 6 horas por 14 días. La nistatina, como habrán dado ya en farmacología, no se absorbe, actúa a nivel local, por eso no tiene que tomar la nistatina, tiene que
en forma local esparcir en la boca, disolver la pastilla en los adultos o las gotas a los alumnos y disolver por toda la cavidad bucal, pasando por toda la mucosa. No pasa nada si tragan parte de eso y le controlamos a los 14 días. También se puede hacer topicaciones con fluconazol. Mejor dicho, el fluconazol lo vamos a usar por vía oral, digamos. El tratamiento sistémico es en niño, el fluconazol, y acá en esta diapositiva, y ya habrán escuchado ustedes en el teórico, en el que está en el aula virtual, está colocado el fluconazol y la anfotericina, porque estos se usan en casos graves, y se usan en niños generalmente neonatos, o sea, apenas nacen, cuando se contaminan al pasar por el canal del parto, es decir, la madre, como dijimos que este hongo también existe en la mucosa genital, al pasar por el canal del parto, el bebé se contamina y hay casos graves de niños recién nacidos, con 2 o 3 días de nacido, con una candidiasis que afecta tanto toda la cavidad bucal y también la parte respiratoria. En estos casos los bebés son internados y son tratados con medicación por vía intravenosa, que no nos compete a nosotros, pero por eso está marcado nada más ahí para que sepan. En el caso de los adultos, cuando es resistente al tratamiento local, se puede hacer también un tratamiento sistémico. En este caso, va a ser con el fluconazol por vía oral, 200 miligramos el primer día y luego 100 miligramos diarios durante 1 o 2 semanas. O el ketoconazol, que también de 200 a 400 miligramos diarios durante 1 o 2 semanas y siempre realizando el control después de él. Entonces, a tener en cuenta lo que ya repetí varias veces, que es un hongo oportunista, que se asocia con alteraciones de la mucosa, se sobreagrega una infección, coloniza rápidamente y hay que separar bien y no confundir con las lesiones blanca o roja, que son el líquen rojo plano, la leucoplasia, que van a ver más adelante. ¿Alguna consulta hasta acá? Un momentito. Sí, la forma anatomoclínica, quieres saber, tenemos la pseudomembranosa, la eritematosa, la hiperplásica, después tenemos, digamos, la asociación, que podríamos decir que otra forma de presentación de la leucoplasia con la candidiasis o lesiones blancas con candidiasis, y la comisural, que es una hiperplásica que se asocia con una queilitis comisural. ¿Está entendido esto ahí? ¿Respondí tu pregunta? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda con respecto a la candidiasis? ¿Vieron, leyeron algo, vieron, digamos, de la clase que estaban en el aula? No saben, no contestan, no hablan. Ahora le pregunto, quiero saber qué estoy compartiendo, chicos.
Por Pero favor, si bueno, alguien... nada todavía. La pantalla está en negro. No estoy compartiendo nada. No, Bueno, profe. voy a compartir ahora. A ver. Ahí sí, profe. Bueno, ahí empecé a compartir. Bueno, como dije al comienzo, entonces vimos la micosis superficial, la candidiasis. Dentro de la micosis profunda tenemos la blastomicosis y la histoplasmosis, que son, digamos, de significancia para la odontología porque presentan lesiones a nivel bucal. Sobre todo, y aparte, porque la blastomicosis, por ejemplo, es una de las micosis profundas que generalmente en el 90% de los casos su primera manifestación se presenta en boca. Entonces, por eso es importante como odontólogos que sepamos reconocer. ¿Por qué se denomina micosis profunda? Porque son aquellas que van más allá de la membrana basal del epitelio, que ya sea por continuidad, por sistema linfático o sistema hemático, va y se produce y se manifiesta a nivel de otros tipos de órganos. ¿Está? Entonces, por eso se denomina micosis profunda. En este apartado vamos a ver la blastomicosis muy a nivel general, así estas vamos a dar, porque la parte general no nos interesa, sí tenemos que conocer para poder saber cómo se presenta la enfermedad y saber cuáles pueden ser y orientarnos en el diagnóstico para preguntar en qué otro órgano puede haber lesiones, qué otra sintomatología presenta. Como siempre le digo a los alumnos, hay que hacer una buena anamnesis. Por eso, generalmente ustedes van a decir, ¿por qué no nos dejan entrar paciente hasta las 10 menos 10? Porque teóricamente una historia clínica correcta no la pueden hacer en 10 minutos. Ustedes las tienen que hacer a conciencia, como yo les digo. No nos da el tiempo a los docentes, somos pocos docentes para ir voz por voz y tomarnos el tiempo, pero trato de transmitirle, y sé que mis colegas también, y el doctor Fernández con más razón como titular que el que nos orienta, la importancia de realizar la historia clínica. Y nosotros nos vamos a ir satisfechos este año si ustedes logran la práctica de realizar una correcta historia clínica y reconocer todas las lesiones elementales. Porque si ustedes hacen una correcta historia clínica y todos los antecedentes, y todos los datos que puedan extraer y reconocen la lesión elemental, pueden llegar a hacer un diagnóstico presuntivo y a veces un diagnóstico de certeza. Por ejemplo, cuando preguntamos, y acá justamente viene, esta es una enfermedad endémica de las zonas rurales tropicales, húmeda y boscosa, tanto de Brasil, Paraguay, Venezuela, Argentina y Misiones. Y Corrientes, obvio. Entonces, si nosotros ya sabemos, encontramos una lesión, esto nos puede ir orientando, si ya en la historia clínica el señor generalmente se da nombre, entonces si nos dice que trabaja en una zona rural, que digamos, se pasa el día ahí, no tienen baño, tienen excusado, porque obviamente en el campo, en esa zona, que van en el pasto atrás del árbol a hacer sus necesidades, todo eso contamina el agua, contaminan la mano, no tienen cómo lavarse. Son todos datos de la historia clínica que a nosotros después nos van a ayudar. ¿Están entendiendo hasta acá por qué les recalco esto? Porque ya para que les sirva para las otras patologías. Entonces, estamos hablando ahora de la blastomicosis. No me voy a ir del tema, me quiero ir, pero no me voy, porque quiero darles conceptos generales también que le van a ser útil para todo el dictado de la carrera, de la asignatura.
¿Cómo se denomina la blastomicosis? Tiene distintos nombres y es por quién la descubrió, por quién la produce, porque el que lo produce, el Paracoccidioides brasiliensis o Blastomyces brasiliensis, que de ahí viene el nombre de blastomicosis, por ejemplo. Bueno, esto es muy general, la forma del hongo, el periodo de incubación es una enfermedad crónica, entonces tiene un periodo de incubación bastante largo. Como dije, se da en mayor frecuencia en hombres, edad de los 30 a los 60, que es la edad productiva, es cuando el hombre trabaja generalmente en mayor grado en el área rural. Y esto ya dije, seguimos, lo que pasa que tenemos que, dijimos que es una enfermedad profunda, va a haber lesiones a nivel intestinal, lesiones a nivel de la vesícula. ¿Cómo se contagia? Y esto es importante. Se contagia generalmente por vía aérea y cutáneo mucosa. Vía aérea es porque cuando están moviendo los troncos de los árboles, trabajo que se hacen en los bosques, de tala de árboles, de juntar eso, vuelan las esporas que son aspiradas. Esa es la vía aérea. Y la otra es la cutáneo mucosa, como le dije, cuando no se lavan las manos, comen sin lavarse las manos y ahí se contamina. Esa es la otra forma de contagio. ¿Dónde se van a producir las lesiones? En encía, paladar, labio, lengua, mucosa yugal. ¿Qué tipo de lesiones? Hay una lesión que es patognomónica de esta y se denomina, acá no salió el nombre, acá puse, que es la estomatitis velvética o ulceromorbiforme, que es una erosión finamente vegetante. Ustedes verán acá, lo poco, la fotografía es vieja, antigua, porque no es que se ve comúnmente, de bordes irregulares, de consistencia. Como verán, los bordes son irregulares. Cuando yo le digo que detallen justo ahora, no sé si el cursor marca, ¿se ve cómo marca el cursor o no? Sí, profe. Bueno, la consistencia va a ser dura, lardácea, porque es parecida a la piel el cuero, digamos, del cerdo, indolora. Y como ven, tiene también un pontillado rojizo hemorrágico porque se producen estasias vasculares que hacen que se rompa y se produzca este tipo de hemorragias en napa, se llama. Entonces, ¿cómo se denomina la lesión característica bucal de la blastomicosis? Es la estomatitis velvética y están las características. Y este orden es importante porque el lugar principal y de inicio generalmente es la encía y después se producen en todos estos lugares, pero de acuerdo, la incidencia es de acuerdo a este orden, digamos, lo que comúnmente se observa. Acá tenemos, como verán, es muy común en las encías, destruye las encías y hace que se produzcan procesos alveolares provocando movilidad y pérdida de los dientes. A nivel del paladar, acá se ven en esta fotografía las lesiones úlcero-vegetantes que tienen un infiltrado. A nivel de los labios se van a producir, vamos a ver que el labio va a estar agrandado de tamaño, va a haber una macroquelia. El labio dice que está el labio en forma de mono, de tapir o labio trombiforme. Se va a encontrar edematizado con ulceraciones
que estas ulceraciones vegetantes cicatrizan dejando una fibrosis y la fibrosis retrae parte del labio y hacen que se produzca una microstomía, es decir, dificultad para abrir la boca. A ver si hay otra imagen acá, creo que sí. En este caso, por ejemplo, que ya es un caso extremo porque hay lesión también a nivel de la nariz y hay todo bridas cicatrizales que quedan. Acá vemos que el labio está edematizado, aumentado de tamaño, y acá ya vemos con las bridas cicatrizales que disminuyen la apertura bucal. También hay en la lengua alteraciones, en la mucosa yugal y en la lengua hipertrofia, ulceraciones. Acá en este punto vemos las ulceraciones y vemos como que está aumentada, sale del borde de los dientes la lengua, porque está aumentada en su tamaño. Para mí es importante que ustedes en este caso, y les voy a preguntar, ¿les quedó claro cuál es la lesión patognomónica de esta patología? Lo que dijimos primero. Es importante que ustedes reconozcan cuál es la lesión patognomónica. ¿Qué quiere decir la lesión que caracteriza la enfermedad? Que cuando ustedes ven este tipo de lesiones, pueden empezar a sospechar que es una blastomicosis. Si el paciente, ven esto, una erosión finamente vegetante de borde irregular y de consistencia dura, indolora con un puntillado rojizo, y aparte de eso el paciente le dice que trabaja en las áreas rurales hace mucho tiempo y tiene otras alteraciones que después vamos a ir viendo, ustedes pueden empezar a sospechar para mandar a hacer algún estudio, derivarlo al clínico, al médico, al infectólogo, para realizar los estudios complementarios. Bueno, todo, sí. Claro, finamente vegetante quiere decir que no es que ustedes van a ver unas elevaciones abultadas, grandes, sino que van a ver como bultitos, por decirlo así. ¿Está? Claro, o sea, es vegetante porque tiene elevaciones, digamos, pero no es importante, por eso apenas se ven las elevaciones, que están las elevaciones intercaladas con esa zona hemorrágica. Sí, 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 sí. Bueno, acá, como les dije, el diagnóstico puede ser la sospecha de encontrar ese tipo de lesiones, ¿eh? La estomatitis velvética, que es la que tiene la lesión finamente vegetante con el puntillado rojizo, lesiones úlcero-vegetantes en paladar, lesiones en labio, esto ya, digamos, en un estadio más avanzado. Cuanto más avanzado esté la enfermedad y haya mayor cantidad de lesiones, más característica va a ser y más no va a sospechar. Los exámenes que se hacen, los complementarios, se hace biopsia también, porque también tienen lesiones en piel, digamos, se hacen biopsia, un estudio histopatológico y micológico, porque como se sospecha, se manda a hacer cultivo también para ver si está el hongo, el paracoccioides o el blastomices, como se llama. Y el histopatológico para ver bien que histológicamente cómo está el tejido y qué tipo de lesiones, porque nosotros podemos decir es una erosión o es una ulceración, pero histológicamente nos van a confirmar qué tipo y qué grado del epitelio está afectado. ¿Está entendido hasta ahí?
Obviamente que el tratamiento de esto va a ser multidisciplinario, con el clínico, con el infectólogo, obviamente que va a estar a base de antimicóticos y de la anfotericina B, pero son todos por vía endovenoso, y el pronóstico de acuerdo al grado, como una lesión, como es una patología crónica que se manifiesta después de mucho tiempo, el pronóstico es reservado y va a ser de acuerdo al estado general del paciente. ¿Estamos? Ese reservado quiere decir justamente eso, que vos de acuerdo, porque hay distintos grados de presentación de la enfermedad. Es como cuando ustedes escuchan en tele está en pronóstico reservado, quiere decir que vos no podés decir está grave o va a mejorar, va a empeorar o va a mejorar. Está esperándose de acuerdo al estadio en que esté, de acuerdo a cómo reacciona el tratamiento. Entonces, vos no podés dar una apreciación de decir, no, ya el pronóstico es malo, porque se va a la muerte, porque tiene un montón de cosas, o sí, esto va a mejorar, como en algunos casos, no, con esto les cerramos, les cohibimos la hemorragia y mejora. Hay que ver la respuesta a los remedios, a los antimicóticos, cómo reacciona, cuál es el estado general. Por eso generalmente se dice pronóstico reservado. ¿Está? ¿Está entendido hasta acá? Bueno. Y ujú, de la membrana basal. Sí. Ujú. Puede ser, o puede ser que él haya, por ejemplo, a- eh, una herida, no se lavó las manos, llevó la mano a la boca, tenía los gérmenes del hongo en la boca y ahí ya llevó la mano a la boca o en algún alimento tenían los esporos, el hongo, y hay contacto y ahí se produce la contaminación, digamos. ¿Mm? De ahí puede pasar al torrente sanguíneo, de ahí pasa por vía linfática porque rompe el epitelio. ¿Está? Lo importante que yo quiero que queden claros en ustedes es lo siguiente. Ustedes porque todo esto, por ejemplo, histoplasmosis, blastomicosis, es rarísimo de ver. Y esto ya corresponde, todavía no estamos en nuestro programa, digamos, hay cosas que esto corresponde a un posgrado. No a todos les gusta la estomatología, no todos van a hacer estomatología en el consultorio. Lo importante para nosotros, nuestro objetivo como carrera de grado, como unidad temática de la carrera de grado, es que ustedes vean que hay algo que no es normal. Como odontólogo general, digo, este epitelio no es normal. Quiero dedicarme a esto, ya tendrán que hacer un posgrado, una especialidad en la materia para conocer y ver todos estos casos. Yo, por ejemplo, nunca vi una blastomicosis, sí vi una histoplasmosis, pero nunca vi una blastomicosis. Sí, una micosis superficial, el ABC en nuestro consultorio, o sea, la moniliasis y la candidiasis, ese cualquier odontólogo general tiene que conocer, tiene que estudiarla y tiene que manejar porque ustedes se ve muy frecuentemente en el consultorio, ya sea en un consultorio particular, en un centro asistencial, siempre lo van a ver. ¿Para qué le damos la blastomicosis y la histoplasmosis? Para que ustedes sepan que puede haber y que con que ustedes conozcan cuál es la lesión elemental y en qué caso se da y qué estudios se pueden mandar a hacer, no le vamos a venir a pedir cómo se disemina, cuál es el mecanismo en que produce la enfermedad. ¿Estamos? ¿Respondí a la pregunta?
Voy a compartir pantalla. Creo que es este. No. Bueno. Histoplasmosis es el otro tipo. ¿Se ve ahí, no? ¿Estoy compartiendo? Sí, profe, se ve. Bueno. Entonces, la histoplasmosis habíamos dicho que era otro tipo de micosis profunda y que esta se presenta, la blastomicosis era también en zonas rurales, pero esta se produce más en zonas más húmedas todavía. Generalmente se ve, y el caso que yo le dije, que creo que le va a ser más de utilidad contar una experiencia que un simple video que ustedes tienen también un Power que lo tienen en el aula como video. La histoplasmosis se da en pacientes que están inmunosuprimidos. Generalmente se presenta en los pacientes con HIV. En mi experiencia personal y la única vez que vi una patología, una micosis profunda, fue un paciente de 56 años, más o menos un hombre, que cae al centro asistencial donde yo trabajaba, queriendo sacarse un diente, un molar. Cuando yo inspecciono la boca para ver qué molar era, veo que en la zona, voy a ver acá, se ve la foto esta, no se va a ver. Voy a volver. En la zona del paladar y cercana al diente donde él se quería sacar, había las lesiones necrobióticas blanquecinas que son características, que era pequeña, elevada, con base indurada, fibrosa y con un halo eritematoso, erosivo, todo. Yo dije, esto tenía un aspecto, podría ser un carcinoma también, no sabía qué era, y le preguntaba al paciente si él, cómo estaba su salud a nivel general, si se había hecho estudios, si no se había hecho estudios, y él me decía que estaba todo bien, si él tuvo alguna vez alguna enfermedad, no, 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 todo era no, él no tenía nada y él quería sacarse el diente. Yo le dije que yo con esa lesión que tenía ahí no le iba a sacar ese molar, que primero quería saber qué era esa lesión, así que le derivé, porque yo estaba en un centro de salud y teníamos que derivar a un CAP 10, que es de Molina Punta, donde hay un servicio de estomatología. Derivó ahí porque sospechaba. Cuando hacen los análisis, el odontólogo que estaba ahí pide un test de HIV y el paciente era HIV positivo. Pero el paciente negó que era y negaba. Inclusive él entonces ahí automáticamente le manda al hospital llano de referencia, al infectóloga del hospital llano, para decirle que el paciente, que le iba a mandar un paciente así, que no sabía que tenía HIV y que tenía ese tipo de lesión. Cuando le da el nombre del paciente, el paciente ya era un paciente que había estado con tratamiento por HIV, que se fugó del hospital, o sea que dejó el tratamiento. Él nos negó, tanto a mí como al doctor del otro cable, negó que tenía HIV y cae derivado al hospital por la lesión y obviamente que estuvo internado, le hicieron tratamiento, pero al poquito tiempo falleció. Esa fue la única lesión de histoplasmosis y que no saqué foto y no registré y hasta el día de hoy no me perdono, digamos, de haber sacado porque fue la única oportunidad en mi vida de ver una histoplasmosis. Bueno, continuamos. ¿Algo quieren preguntar de esto?
porque ante la duda, y, y sí, podría haber pasado un montón de cosas, pero, o sea, ¿a qué voy con contarle esta experiencia? Que no es importante saber qué tenía. A mí, yo no sabía. Y yo no hacía en ese momento biopsia ni nada. Yo sí sabía que con una lesión así, yo no iba a tocarle y producir una injuria que podía agravar la situación. Primero había que saber qué era esa lesión, digamos. Y bueno, por tener buena relación y por tener toda una cadena, pudimos seguir el caso y se pudo saber, digamos, eso. Porque lo importante, como dice alguien dijo en alguna oportunidad, no es saber todo, sino tener el teléfono del que sabe. Entonces, llamar, consultar, averiguar, habla bien de un profesional, al contrario, peor es tratar mal, obviar el tratamiento, a decir esto no sé y pregunto. Pero para decir esto no sé, tenés que darte cuenta que existe una lesión y describir cómo es esa lesión y en qué circunstancias se da. Bueno, chicos, no sé si alguien, yo consideré que este teórico era más importante contar la experiencia. Ustedes tienen en la clase todo, ustedes ya habrán visto, porque justamente se suben la clase antes para verla. No sé si quieren que les repita algo, si quieren aclarar algo o cualquier cosa, ustedes me encuentran todos los lunes después del práctico y hasta las 1 de la tarde en la cátedra y podemos hablar del tema si tienen alguna consulta antes del parcial. Y si no, damos por terminado acá. ¿Alguna consulta?